Bien, a ver, vamos a probar. Ahí presento pantalla y vemos que grabe el audio por lo menos. Me dice si se ve el power. Si alguno me dice un ok, que se ve, empiezo. Sí, se Bien, ve, profe, bien. radiaciones electromagnéticas. Bueno, muchas gracias. Arrancamos. Bueno, el tema de hoy se llama radiación electromagnética porque son las radiaciones que ustedes van a trabajar en lo que es el UV, lo que es el infrarrojo, los láser, lo que es el espectro visible que se usan las lámparas para fototerapia. Son las radiaciones que se utilizan, pero tienen que entender más básicamente qué son las radiaciones, de dónde provienen y cuáles son las diferencias entre una y la otra. Para empezar, ¿qué es una radiación? ¿Qué es una onda electromagnética? ¿Qué es una onda electromagnética? Es una combinación entre el campo eléctrico y el campo magnético, como trabajamos la última vez. Es decir, es una perturbación que se debe por el campo eléctrico y magnético que existen en el mismo lugar, en el mismo espacio. Por lo cual tiene dos dimensiones, como si fuera una cruz. Y cuya energía aumenta con la frecuencia. Un segundito. Aumenta con la frecuencia. Y la potencia del mismo va disminuyendo debido a la distancia que se encuentra el objeto. Mayor distancia se encuentra el objeto, menor es la potencia de esa onda electromagnética. Estas ondas electromagnéticas se propagan, tienen la posibilidad de propagarse en el vacío, diferente al sonido, por ejemplo, que el sonido necesita material para moverse, un material como aire, metales, una cuerda, un cuerpo que sea sólido o líquido o gaseoso. Principalmente se caracterizan porque se propagan en línea recta, se transmiten en el vacío, sin ningún tipo de material, y sufren, en este caso, propiedades de reflexión, refracción y difracción. ¿Qué es reflexión? Es cuando choca la luz en un espejo y refracta y refleja esa onda electromagnética. Refracción es que cuando pasa por un cuerpo, por el agua, por ejemplo, cambia de sentido. Por ejemplo, cuando uno apunta con un láser a una pileta, el agua de una pileta, van a ver que el láser cambia de dirección. Y difracción es cuando pasa por un pequeño espacio donde esa onda electromagnética, la luz, se desarma y se abre y se repite, como un abanico. ¿Cuáles son los parámetros de las ondas? Esto voy a repetir un poquito lo que ya vimos hace poquito en la parte de corriente alterna, cuando hablamos de los ciclos, de la amplitud, de velocidad de propagación, longitud de onda, periodo y frecuencia. Esto voy a repetir un poquito esta parte. La amplitud, si se acuerdan, esta es la forma de una onda electromagnética. La amplitud es la mayor altura que tiene esta zona, lo que es la cresta, acá, o la valle, el valle. Esa amplitud depende del tipo de onda electromagnética. Va cambiando según la frecuencia, además según la longitud de onda. Es decir, la mayor perturbación o máxima altura que tiene una cresta o una valle. Y el nodo es cuando pasa por el punto de equilibrio, que es el punto mínimo de la onda. Por ejemplo, acá hay tres ejemplos diferentes, que tenemos el primero que tiene menor amplitud, el segundo tiene un poquito menos,
y este que tiene, el primero tiene menor longitud, de amplitud, perdón, el segundo tiene un poquito más, y el tercero tiene una mayor amplitud, para que vean la diferencia entre una longitud y otra. ¿Qué es la velocidad de propagación? En este caso, es el espacio que tarda en recorrer una onda onda electromagnética en el tiempo. Cuánto tiempo tarda en moverse una cierta distancia en un tiempo determinado. En este caso, las ondas electromagnéticas se mueven con la luz y la velocidad de la luz es 300.000 metros por segundo. Y el símbolo de la velocidad de la luz es una C minúscula. Y siempre la misma velocidad. Siempre todas las radiaciones electromagnéticas tienen la misma velocidad. Es decir, hacen 300 kilómetros por segundo. Y hay unas fotos, unas imágenes de cómo se podría ver la luz en un instante determinado, en un momento estático del movimiento. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda, porque es importante la longitud de onda como la frecuencia para ver las radiaciones, la longitud de onda es el espacio, es el tamaño que tiene entre dos crestas sucesivas o dos puntos sucesivos, o podemos decir que es el tamaño que tarda de hacer un ciclo. Es decir, desde el punto nodal que está acá abajo hasta el otro punto. Es decir, cómo hace un ciclo, sube y baja. Se puede hacer entre dos crestas o entre un punto en equilibrio y otro punto de equilibrio. Es decir, que empieza en un punto y vuelve al mismo punto. Eso es la longitud de onda. Acá un ejemplo de la longitud de onda del espectro visible, la zona de azul. La imagen que muestra ahí es un prisma donde se le incide una luz blanca, que es la luz blanca, la luz que uno tiene, común de luz del sol. Cuando choca el prisma se separan todos los colores que son los colores del arco iris. Y si ven acá, se ven las diferencias de longitud de onda entre cada color. El violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Y se ve que la longitud de onda se va amplificando, va aumentando. Dentro de la longitud de onda tenemos diferentes niveles. Tenemos lo que son la parte de la que tiene mayor longitud de onda, son las que tienen las radiofrecuencias, las de microondas, después viene infrarrojo, el visible, el ultravioleta, la radiación X, que en este caso la mano, que se ve acá en este caso los huesos de la mano, y el último la radiación gamma, que es que proviene de la radiación nuclear. Ustedes van a trabajar principalmente en radiofrecuencia, infrarrojo, espectro visible y algo en ultravioleta. No sé si hasta ahora se entiende todo. Voy muy rápido, bajo un poco la velocidad. ¿Alguna consulta hasta ahora de lo que dimos? Bien. Seguimos entonces. Las ondas electromagnéticas se dicen, por ejemplo, que son de onda corta, cuando tienen menor longitud de onda. Menor longitud de onda tiene mayor energía. Es decir, si yo vuelvo a este punto de acá arriba, los que tienen más chicos, este caso es 0,01 nanómetros, que es una medida muy pequeña, tienen mucha más energía que, por ejemplo, la radiofrecuencia, que tienen longitudes de onda de hasta 1 kilómetro de tamaño. Entonces, si uno mira desde radiofrecuencia hasta radiación gamma, en este caso va aumentando la energía de radiofrecuencia, pasa por infrarrojo, que es la calorífica, visible, ultravioleta, radiación X y gamma, que es la que tiene mayor energía. En este caso, la longitud de onda larga se le dice, tiene menor frecuencia, que llamamos ver que la frecuencia, y menor energía. Longitud de onda larga. La de corta tiene mayor energía y mayor frecuencia. Para eso vamos a ver, antes de ver frecuencia, qué era el periodo. El periodo es cuánto tiempo tarda para hacer
una hace en este caso pasar de un nodo a otro nodo, de un punto de equilibrio a otro punto de equilibrio, o el tiempo que tarda de pasar una cresta a otra cresta, es decir, el tiempo de una longitud de onda. ¿Cuánto tiempo le lleva? Y a diferencia de frecuencia, es al revés. En este caso, ¿cuántos ciclos, es decir, cuánto pasa del punto de equilibrio al punto de equilibrio o de cresta a cresta por segundo? ¿Cuántas veces le hace el ciclo? ¿Cuántas veces repite? Por ejemplo, el de arriba es de baja frecuencia, es decir, que tiene en un segundo hizo menos ciclos, subida y bajada, subida y bajada, y el de abajo es de alta frecuencia, que tiene más ciclos en el mismo tiempo. En este caso, siempre se dice que la frecuencia es inversa a la longitud de onda, es decir, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, o a menor frecuencia, mayor longitud de onda. Y esto es lo que se ve acá. Baja frecuencia, la longitud de onda es mayor, que es con este símbolo. Y abajo se ve una longitud de onda más chiquitita, entonces tiene mayor frecuencia. Y la unidad de frecuencia es Hertz, que equivale a un ciclo por segundo. Entonces volvemos al tema de frecuencia. Frecuencia, un ejemplo de las frecuencias de diferentes colores. El color rojo tiene una frecuencia mucho menor. El amarillo va aumentando, de a poquito pasando por el verde, el azul y el violeta, que tiene mayor frecuencia. Entonces ahora ya vimos qué son la longitud de onda, qué es una frecuencia, qué es una amplitud, qué es un periodo. Este conjunto de ondas electromagnéticas genera un espectro, se llama espectro electromagnético. ¿Qué es? Es un conjunto que se ordenan según la cantidad de longitudes de onda y frecuencias que tienen. Y según los efectos que producen, se los catalogan, se los clasifican en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos, como expliqué hoy, lo de radiofrecuencia. Tenemos después infrarrojo, microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y después hay otro que se llama rayos cósmicos, que no interesa para este curso. Acá está la imagen. Por ejemplo, las ondas de radiofrecuencia, tienen mayor longitud de onda, por lo cual tienen menor frecuencia. Y yo me voy al otro extremo, que tenemos la radiación gamma, que tienen menor longitud de onda, pero mayor frecuencia. En este caso tiene caso de radio, el radio o microondas tienen menor energía que la ultravioleta, rayos X y rayos gamma, aumentando de izquierda a derecha la cantidad de energía. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quieren que repita algo? ¿Se entendió todo? ¿Se escuchó bien? Me imagino que todo se entiende perfecto. Sí, profe. Sí, profe, ¿se entendió? ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, es entendible. Yo estoy sin la cámara porque no tengo internet, está todo cortado acá, Perfecto, sí, sí, pero mientras estoy que es mirando todo. perfecto, genial. La idea que se entienda, pues es un tema muy abstracto para que se entienda la longitud de onda, pero a ustedes les va a servir para ustedes cuando veamos ahora las aplicaciones, se van a dar cuenta por qué se tiene que saber qué onda existen ondas y cuáles tienen mayor energía y cuáles tienen menor energía, que es lo que después se transmite en calor y después se transmite en destrucción de células, a depósitos de tratamiento a través de la mielina. Tiene que ver todo con el tema de con la radiación y con la frecuencia y con la longitud de onda. Después, bueno, acá hay una imagen. Profe, ¿este lo va a pasar en PDF para que lo podamos imprimir y tener? Y Sí, leer? sí, sí, ahora esto lo voy a pasar también. Lo que tengo acá se los voy a pasar ahí al grupo. Ok, gracias. Todo el PowerPoint. Bien, para que tengan una imagen representativa, pues la clasificación de espectro electromagnético, como vimos hoy recién, son ondas de radiofrecuencia, microondas,
rayos infrarrojos, luz visible, que podemos ver cuáles son los colores de luz visible, rayos ultravioleta, conocido como UV, rayos X y rayos gamma. Rayos X y rayos gamma no son tan útiles, no son útiles realmente en el tema de cometología, no se utilizan. Pero se escucha, rayos gamma son una de las más peligrosas entre sí, que son productos de radiaciones nucleares. Y rayos X, todo el mundo los conoce, son para, en este caso, para hacer radiografías, para generar diferentes imágenes en 3D. Pero la imagen de al lado se ve la diferencia del tamaño de la longitud de onda entre una onda y la otra onda. Lo único que varían entre una y la otra es que uno tiene mayor longitud de onda, menor frecuencia, o menor longitud de onda y mayor frecuencia. Y eso es lo que genera el efecto, es decir, el tratamiento que usted va a utilizar. Ondas de radiofrecuencia. Las radiofrecuencias son principalmente conocidas son las que se utilizan para la radiación, las radio AM, FM, las ondas de televisión antiguas, o sea, cuando eran a tubo, y tienen entre 200 y 600 metros de longitud de onda. Son ondas, se llaman ondas largas y tienen poca frecuencia. Pero las de FM y TV, a diferencia de las de la AM, tienen una frecuencia un poquito más alta. Por eso las de FM se dice que son de ondas cortas, es decir, tienen menos alcance, y las de AM tienen de onda larga, tienen más alcance. Ondas largas. Estas ondas de radiofrecuencias, ¿cómo se aplican en la estética? En los equipos de radiofrecuencia, lo que hace es se emite una onda eléctrica, que son microimpulsos, que van a producir calentamiento profundo y controlado, de adentro hacia afuera. Esto afecta a la piel y el tejido subcutáneo. ¿Qué reacciones provoca? Genera elevar la temperatura de los fibroblastos, es decir, las células encargadas de la fabricación de colágeno, para poder excitar su fabricación. Favorece el drenaje linfático, permitiendo disminuir los líquidos y las toxinas que se encuentran en los adipocitos en el tejido afectado por celulitis. Mejora la circulación de la piel en los tejidos subcutáneos. Mejora el metabolismo dentro del tejido graso, por lo cual disminuyen los aspectos de la piel naranja y de la flacidez. ¿Una preguntita de esto? Los fibroblastos, drenaje linfático. No sé si ustedes lo tienen más en anatomía, ven algo de anatomía, este tema. Pero esos serían los efectos de radiofrecuencia en la estética. Los de microondas. Microondas son frecuencias mucho más altas que las de radio y la TV. Microondas. El más conocido que uno utiliza en una casa, en el hogar, es el horno de microondas, que lo que hacen generan ondas electromagnéticos en esta frecuencia y lo que hacen es agitar las moléculas de agua. Al agitar esas moléculas de agua genera aumento de temperatura. En este caso, el tratamiento, en este caso en terapia, o también se lo conoce como radarterapia, que es el microondas, que acá está el aparato de radioterapia, se le hace nombre dado que utiliza la misma frecuencia que los radares, que es 2450 MHz. Estos atraviesan el tejido profundo a través de la piel y llegan al tejido celular subcutáneo. Como dijimos recién, lo que hacen es aumentar la energía calórica, que tiene que ver con el giro molecular, con el movimiento de las moléculas, con respecto principalmente a las moléculas de agua. Y esto genera cinética, es decir, movimiento, y generan calor. Estas ondas de alta frecuencia, de microondas, trabajan en el tejido subcutáneo y provocan ciertas acciones. Por ejemplo, dañan los daños sobre los adipocitos, es decir, que son eliminados a partir del sistema linfático, elasticidad en los tractos verticales de la fibrosis y de la celulitis, mejorando su aspecto, daña los fibroblastos que reaccionan y que fabrican grandes cantidades de colágeno, y elastina, mejorando notablemente la flacidez. O sea, elastina y colágeno son proteínas del tejido.
Después vienen los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos, esta radiación está muy vinculada con el calor. Todo cuerpo emite radiación infrarroja, que es el calor que se emite un cuerpo o un objeto, pero también son generados a través de diodos que liberan luz y a través de láseres. Más o menos se encuentra en el espectro anterior a la luz visible, antes del rojo. El infrarrojo empieza antes del rojo, de color rojo, y va entre 770 nanómetros hasta 10.000 nanómetros. Esta radiación, cuando absorbida por diferentes tejidos del organismo, se transforma en un calor localizado, es decir, produce diatermia, es decir, calor dentro de un sector determinado de un tejido. Este calor emitido por el emisor infrarrojo es trasladado a los tejidos y a las zonas aledañas del mismo y absorbiendo ciertas partes de la radiación, porque hay diferentes tipos de IR. Y en este ámbito se trabaja principalmente con lámparas, tubos o LED. Acá les puse la imagen de una lámpara de infrarrojo. Esta longitud de onda, que son en infrarrojo, no son percibibles por el ojo humano, que trabajan entre 760 y 1500 nanómetros. Estos son capaces de penetrar el tejido profundo, entre 4 o 5 centímetros, alcanzando los panículos adiposos, considerando este tejido como el límite del tratamiento estético de esta metodología, lo cual genera aumento de temperatura y genera lo que es termolipólisis, destrucción de las células adiposas, de los folículos adiposos, perdón. Después hay de infrarrojo, tenemos dos partes de infrarrojos, tenemos infrarrojo lejano, o sea, dos clasificaciones, que son los que se superan a los 1500, recién vimos, perdón, los próximos, estos son los lejanos. Los lejanos superan los 1500 nanómetros y como tienen una longitud de onda mayor en este caso, va a tener menos frecuencia, por lo cual va a tener menos fuerza de penetración. En este caso son más superficiales, entre 4 y 6 milímetros. Un segundo, alguien ingresó recién. Bueno, la capacidad de penetración es menor, son más superficiales, entre 4 y 6 milímetros, y son utilizados para efectos que tienen utilizados por el calor superficiales, para hacer vasodilataciones periféricas, hiperemia, mejora del metabolismo, estímulo trófico, sudoración, sedación y relajación. A partir de esto vimos lo que es infrarrojo, las lámparas de infrarrojo, pero también tenemos los láser. Se llama la parte que estudia, la parte de cómo interactúa el láser, cómo funciona el láser, se llama radiación láser. Viene de una expresión inglesa que es el Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, perdón por mi inglés, no es muy bueno, que significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Esta diferencia de la luz común, del infrarrojo común, esta es monocromática, es decir, tiene una sola longitud de onda, o todas las longitudes de onda son iguales, por lo cual tiene el mismo color. Tienen coherencia, ¿qué significa eso? Que oscilan, o sea, las fases, los movimientos de la longitud de onda son todas iguales. Direccionabilidad, es decir, que es una luz colimada, es decir, que una luz que apunta a una sola dirección, a diferencia de una lámpara común, que las direcciones son mucho más amplias y trata de iluminar la mayor parte del lugar donde se encuentra. El láser tiene una dirección mucho más concentrada, más puntual, y siempre apuntan hacia un mismo punto, hacia una misma dirección. Por lo cual, esta direccionalidad le da intensidad, que le da mayor concentración de radiación en un punto determinado, en un objetivo determinado. Por lo cual le va a dar, como tener mayor intensidad, concentración de radiación, vamos a tener mayor energía en ese punto.
Aplicaciones láser. Una de las más conocidas es la depilación permanente. También tiene que ver con la eliminación de varices, capilares, eliminación de manchas, rejuvenecimiento, eliminación de arrugas, mejoraría la flacidez, remoldeado de contorno corporal, tratamiento de cicatrices. Este fundamento, esta interacción consiste en transmitir el calor al tejido por un efecto fototérmico, es decir, fototérmico es de fotones, que viene de luz, térmico de calor. Por ejemplo, la depilación, que la idea es con el calor provocar la destrucción del folículo piloso que genera, en este caso, el pelo que se quiere depilar. Por supuesto, antes de decir, hay varios tipos de láser, no es que cualquier láser se puede aplicar para cualquier tratamiento. Hay diferentes tipos de láser con diferentes longitudes de onda, dependiendo qué tipo de tratamiento se quiere hacer o para qué se fue fabricado. No es lo mismo el tratamiento para cicatrices que para la depilación. Bien, después empezamos con el siguiente espectro, que es la luz visible, que es lo que nosotros, los humanos en este caso, podemos percibir, que va desde el rango de la violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, y van entre 380 a 750 nanómetros, que eso sería la longitud de onda. En sí, no todas las personas pueden ver todas las variantes de color, algunas personas tienen un poquito más reducido esta variante, otras personas lo tienen mucho más ampliado, pero básicamente van de 300 y 750 nanómetros, o 400 y 800, dependiendo de la bibliografía puede cambiar un poquito. Una de las técnicas que se utiliza la luz visible se llama luminoterapia, que se utiliza de la antigüedad, cual no es algo mágico, es decir, como se sabe, cada color tiene una longitud de onda diferente, cada color o cada longitud nos permite tratar diferentes afecciones o patologías, porque es algo muy específico y detallado. Este tipo de tratamiento también se le conoce como bioestimulación lumínica, que está basado en este caso que las ondas monocromáticas significa que es un color, dado que la luz blanca está compuesta por varios colores, un color, y dependiendo la longitud de onda o el color que se aplica, puede penetrar en diferentes profundidades del tejido. En este caso, esa interacción relaciona con la síntesis de colágeno, con los adipocitos, con la melanina por el color, los fibroblastos por el colágeno también. Y depende, como dijimos recién, del color que se utilice. Esta fototerapia se utiliza a través de LED, que este tipo de LED permite hacer un tratamiento atérmico que no genera calor, ni atraumática, que significa que no genera daño o dolor. Y se utiliza para tratar el acné, el envejecimiento cutáneo y las heridas. Pues tiene que ver también con la regeneración de tejido. La luz se encaja con el objeto que será absorbido, es decir, la luz, dependiendo qué se quiere tratar, va a absorber cierta proporción de la luz y no va a modificar otra parte del organismo. O sea, como cada parte o cada sustancia absorbe determinadas espectros de la longitud de onda, la otra proteína o la otra sustancia o el otro tejido no va a absorber nada de la luz completa. La diferencia del láser que ataca todo el tejido. Por lo cual se debe tener una intensidad de luz apropiada según lo que se quiere tratar o lo que se quiere desear en el tejido. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de seguir con ultravioleta? No, profe, se entendió. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, entendió. ¿Listo? ¿Se entiende, profe? Vale, muchas gracias por responder. Acá me faltó un acento, recién me di cuenta. Pues lo corrijo. Rayo ultravioleta. ¿Qué es el rayo ultravioleta? Es lo que uno a veces le tiene bastante miedo a la radiación ultravioleta por el tema del sol, la gente que toma sol en determinados horarios. La radiación ultravioleta, como se lo plantea, principalmente proviene del sol.
nosotros tenemos la capa de ozono que nos permite filtrar cierta cantidad de radiación, pero siempre cierta radiación pasa largo. También se pueden generar radiación ultravioleta con lámparas de mercurio o lámparas de diodos específicos que permiten generar esta radiación. Principalmente la que se utiliza es la radiación UVA, y una porción de la B. Principalmente se utiliza para bronceados y genera según cierta cantidad de concentración de radiación ultravioleta, puede generar quemaduras y generar hasta cáncer en el tejido humano. Cáncer de piel. En este caso, la que se utiliza son las lámparas de UV, que son, consideramos, lámparas solares, que el objetivo principalmente es dar un bronceado artificial sin tomar el sol. Las lámparas de UV lo que hace, elimina la parte de radiación nociva del sol, la gran parte, pero utiliza una que es la radiación ultravioleta A, que no es tan nociva y perjudicial. En este caso, lo que hace la radiación UV es generar una pigmentación directa al bronceado inmediato. Pero también tenemos una porción de radiación UV que se le llama bronceado retardado, que lo que hace es estimular lo que es la síntesis de melanina, la que genera el color de la piel, y luego generar un bronceado más potenciado. Acá les pongo unos ejemplos de lámparas de UV. También otros tratamientos que se utilizan es debido a lo que tiene que ver el ultravioleta, como tiene un poder de esterilización muy grande, porque el ultravioleta también se utiliza para esterilizar diferentes instrumentos, o lugares, o objetos. Estos tienen la capacidad de desactivar algunas células que responden al sistema inmunitario de la piel, que son a veces enfermedades que tienen que ver con la psoriasis, con la formación de manchas rojas, o afecciones cutáneas que tienen que ver con el sistema inmunitario. En este caso, la radiación ultravioleta tiene la capacidad de destruir estas células que están en la piel o retrasar su crecimiento y tratar este tipo de enfermedades o afecciones cutáneas, en este caso no subcutáneas, que tienen que ver con las manchas rojas, las plateadas, las escamosas en la piel, que es la psoriasis. En la parte de fototerapia. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Quieren consultar algo, preguntar algo de todo este tema? Yo hasta ahora voy bien, profe. Es entendible para mí. Perfecto. Sí, esta vez, Voy anotando, tomando notas. Bien. nota y bien. Bien. Hasta ahora. Vamos bien, genial. Este era un tema Yo también, profe. un poco más complejo, abstracto, pero tiene muchas aplicaciones. Ustedes lo van a ver bastante en su área, su trabajo. No les puse nada Y de fórmula. básicamente son todos los aparatitos. Exacto. Sería el fundamento de cómo funcionan los aparatos. ¿Qué radiación utilizan? ¿Qué acciones tiene sobre el tejido epitelial, sobre el tejido subcutáneo, el tejido adiposo y por qué se trabajan? Esto es súper extenso. Yo resumí bastante la parte de aparatología, pero es muy extenso. Hay diferentes tipos de lámparas de UV con diferentes materiales, con diferentes niveles de longitud de onda que trabajan de diferentes formas. La radiofrecuencia también, radiofrecuencia es muy grande también. Es un tema bastante grande, pero bueno, eso lo van a trabajar bien con Fernanda cuando le dé el instrumento en sí y lo manejen. Le van a decir qué frecuencia utilizar, con qué, con qué método, o cuando ven algún tratamiento específico. Pero la idea es que tengan idea de qué son los tipos de radiaciones, qué tiene que ver una longitud de onda con la otra, por qué el ultravioleta se le dice que es de alta frecuencia, alta energía, que es una de las más perjudiciales, más. Por eso siempre uno genera cierto rechazo cuando hablan de ultravioleta. Ultravioleta es una de las más perjudiciales y más complejas porque tienen tanta energía que destruyen los tejidos. ¿Alguien entró recién?
pero son cuestiones que van a trabajar. La semana que viene y le daremos el último tema, que es ultrasonido, sonido y algo de presión, que tiene que ver con la presoterapia, que son los temas de física. Y esa es la última clase. Después voy a hablar con la coordinadora para ver cómo podemos hacer para el tema de una pequeña evaluación o un parcialito. Vemos cómo lo hacemos. Voy a hablar bien cuál será la metodología. Bueno, profe, gracias. Perfecto. Bueno, si no tenemos, no tienen, creo que se grabó, conseguí otro grabador, con suerte, espero que se haya grabado bien la clase. Eh, si no, bueno, me consultan la semana que viene, un trabajo práctico. Depende, no sé, porque es virtual, es complicado. Voy a hablar bien, voy a asesorarme bien. No, en grupo no. Voy a asesorarme bien y ya les digo bien cuál va a ser la cuestión. Aunque sea un trabajo práctico, ya estaríamos. Vamos a ver, me voy a asesorar bien y ver por dónde anda la cuestión. Antes de seguir. Ah, sí. Dale, profe, genial. Acuérdense, de Gracias. nada. Acuérdense de ponerme presente, como están haciendo algunos chicos, chicas. Así yo paso en los presentes de ustedes. Dale, gracias. Hasta la semana Hasta la próxima. próxima. Gracias, profe. De nada, saludos.